Quiero comenzar la charla con dos breves provocaciones. La primera puede sonar un poco contraintuitiva, ¿no? No hay nada más humano que la técnica. Tendemos a pensar una separación entre lo técnico y lo humano. Querría después desarrollar esta idea a lo largo de la charla. Y la segunda provocación es que no hay nada más técnico que lo humano. También tenemos esa idea de vuelta a la naturaleza a veces como si fuese posible volver a ser algo que nunca fuimos, un ser no técnico, ¿no? Con esas dos provocaciones en mente, ¿no? Como una suerte de incomodidad frente a ciertos supuestos, para tratar de salirnos de las posiciones distópicas, pesimistas, ¿no? Respecto a la tecnología, pero también corrernos de las posiciones tecnooptimistas y utópicas, ¿no? Tenemos esas dos polaridades en nuestra relación con la técnica de manera recurrente, incluso dentro de un mismo discurso. Hay autores, pensadores, emprendedores que hoy suelen oscilar en esas dos posiciones sin darse cuenta, y me parece que lo que hace falta en realidad es revisar nuestra relación con la técnica y matizarla, ¿no? Y entender cómo nos co-constituimos en nuestra relación con la tecnología. Por eso la premisa de la que voy a partir es que la técnica es la continuación de la vida por medios otros que la vida. Una idea que ha desarrollado el filósofo francés Bernard Stiegler. Y esta tesis, que él sostiene en un libro muy complejo, que tiene 3 volúmenes, que es La técnica y el tiempo, va a ser la base de lo que yo voy a tratar de presentarles aquí como una especie de propuesta para entender el contexto en el cual estamos viviendo hoy y cómo esas tecnologías que vivimos de manera muy acelerada, como algo a lo que todavía no logramos dar sentido, que nos abruma, una especie de sublime tecnológico que nos inunda, nos apabulla y nos atraviesa, en realidad, digamos, no es más que la aceleración de nosotros mismos, ¿no? No es una entidad externa, la técnica que viene a hacernos algo, sino que nosotros somos los que nos estamos acelerando. Y esta idea de la técnica es la continuación de la vida por medios otros que la vida es una tesis de antropología filosófica que, quizá para periodizarla, porque claramente no somos iguales, no a los primeros homínidos que descubrieron el fuego o luego la domesticación de semillas o la rueda, sino que no somos iguales a quizá a nosotros mismos hace 20 años, mucho menos a nuestros abuelos, mucho menos a los inmigrantes que vinieron acá de Europa, ¿no? Hay cambios que tienen que ver con nuestra propia fisonomía, con nuestra fisiología también, que están atravesados por esta mutua relación con la técnica y a la cual nosotros también constantemente estamos modificando. Entonces, podríamos decir que la técnica en realidad es un nombre que le damos a las formas de exteriorización. Y ese mismo nombre también se lo damos al concepto de cultura. En este sentido, para mí, a lo largo de esta charla, cultura y técnica van a ser sinónimos, no opuestos, ¿no? Tendemos a considerar la cultura desde cierto humanismo como algo propio del humano frente a la técnica como algo alienígena, externo, distinto del humano, ¿no? Y acá yo voy a tomar al revés la posición de que técnica y cultura son sinónimos, ¿no? Y entonces la exteriorización es el momento en el que ciertos animales comienzan a diferenciarse del resto de las especies a partir de la producción de vida fuera de sí mismos por medios inertes. Esto es, comienzan a generar herramientas, comienzan a seleccionar semillas y a repetirlas, es decir, volver a que un cultivo que encontraron provechoso poder sostenerlo en el tiempo, comienzan a desarrollar destrezas que son capaces de transmitir y enseñar, comienzan a edificar ambientes en los cuales vivir de manera más confortable, más segura y más tiempo, ¿no? Entonces, toda forma de construcción de mundo fuera de sí va a ser una exteriorización, solo que esta exteriorización, esta idea de cosas que están fuera de mí pero que son parte de mí como especie, ¿no?
va a encontrar distintos momentos, distintas etapas, ¿no? Entonces, toda técnica o toda cultura, como ya dije antes, es de algún modo una forma de repetición, ¿no? No hay cultura, no hay técnica si no hay repetición. Los usos que hacen ciertos animales de ciertos objetos, ¿no? Hay cuervos que utilizan palos para poder sacar algunos insectos de los cuales, con los cuales se quieren alimentar, monos que utilizan distintos tipos de herramientas, o incluso los panales que construyen las abejas, podrían pensarse como técnica animal. Hay discusiones muy largas y muy interesantes sobre la posibilidad de que haya técnica animal. Desde esta perspectiva, parándome en las ideas de Bernard Stiegler, vamos a suspender eso, lo vamos a considerar un fenómeno de otro orden, sobre todo porque carecen de esta posibilidad de replicación y de transmisión, de modo tal que lo que yo produzco esté disponible para otros miembros de mi propia especie, incluso más allá de mi muerte, ¿no? En ese sentido, la constitución de un vasto universo de herramientas va a ser una suerte de, va a decir Stiegler, utillaje que va en paralelo al desarrollo del lenguaje, ¿no? Hay una gramática de las herramientas. Yo sé que un hacha de piedra tiene un mango y tiene una cabeza, y entonces yo sé que debo agarrarla del mango, digo, está adecuada a la fisonomía de mi mano, y no hace falta que yo esté allí para que ese interior mío puesto en el hacha pueda ser utilizado después por otros. A eso me refería con la continuación de la vida por medios otros que la vida, es decir, materia inerte, madera, piedra, en ese caso. Ahora bien, en algún momento de la evolución humana, esas copias se estabilizan de algún modo y se comienza a producir una organización de esa posibilidad de replicación que va ganando en complejidad, va ganando en grados de anticipación y de previsión que permiten poder repetir, ¿no? Entonces comienza una selección de materiales, un desarrollo de destrezas que permite hacer más rápidamente ciertas cosas. Las cosas empiezan a parecer más entre sí, ¿no? No es la piedra que justo encontré y la madera que justo encontré y que pude encastrar, sino que selecciono las maderas, produzco el hilo con el cual atar la cabeza del hacha. Todavía estoy en una cuestión muy primitiva, pero pueden ver ustedes cómo comienza a acelerarse ahí lo humano, ¿no? Ya con el desarrollo de las civilizaciones, el artesanato es una forma de copia que tiene un salto cualitativo respecto de las otras replicaciones previas. Y ahí podemos hablar de estereotipos, es decir, herramientas que configuran un tipo en sí mismo. Podemos hacer un linaje de las herramientas, ¿no? Un linaje de las azadas, un linaje de las flechas, un linaje de las lanzas, un linaje de las hachas. Y ir viendo cómo esos estereotipos van ganando en similaridad, ¿no? Y eso permite escalar la producción de objetos. Ahora, cuando aparece la industria, hay una demanda acá y es: ¿la industria estandariza los objetos o la posibilidad de entender el concepto de estándar nos permite inventar la industria, ¿no? Acá hay una dinámica que es muy difícil saber qué vino primero. De algún modo se co-constituyen estos momentos, ¿no? Estoy hablando de periodos de miles de años, ¿no? En los cuales no hay un momento claro que sea este clivaje, pero el estándar aparece como una unidad de repetición mínima mesurable, ¿no? Entonces acá yo ya no es que puedo copiar las cosas más o menos en función de lo que encuentro, sino que debo reproducir exactamente eso que estoy replicando, porque esa pieza se integra a otras piezas y hace posible funcionamientos mucho más complejos. Imaginan que si cada tuerca variara en milímetros, no podríamos construir nada en términos mecánicos que pueda hacer. Quizá podríamos construir prototipos, ¿no? Solo prototipos, y no podríamos reparar nada, porque para cada cosa que se rompiese tendríamos que fabricar una pieza ad hoc. El estándar nos libera, digamos, de esa contingencia, organiza el mundo, lo ordena y permite dar otro salto de escala. A la par del estándar, por eso yo puse la industria, y hay otro momento que va como en paralelo, aunque yo lo puse como sucesivo simplemente para ilustrar el argumento, aparece la mesurabilidad del mundo, la contabilidad y la estadística como ciencias de registro y gestión del mundo, que nos permiten saber cuánto stock de maíz tenemos, cuántas tuercas, cuánto cuestan,
cuántos recursos debo destinar, qué previsión hago para el año siguiente, qué recaudos debo tomar, qué registro tengo de cómo funcionaron las cosas. Y ahí la sociedad, como ven, todas estas exteriorizaciones que yo mencionaba, que teníamos por un lado el utillaje, por otro lado el lenguaje y por otro lado la escritura, ¿no? Son lo que Stigler va a denominar hipomnémata, ¿no? Memoria allí delante mío, allí fuera, ¿no? Son distintas formas de lo mismo, son todas formas de exteriorización, solo que unas nos refieren a aspectos abstractos de eso que tenemos delante, nos permiten la creación de conceptos. No podríamos pensar en el vacío. Bien, necesitamos inscripciones que nos permiten desarrollar nuestras ideas. No hay un mundo de ideas previo al momento de materialización de esas ideas. Siempre de acuerdo a la tesis de Stigler, y sí, me acompañan durante esta charla con estas premisas, ¿no? Después las podemos someter a discusión. Y entonces lo que va a caracterizar a este periodo ya de grandes grupos humanos que exceden los poblados pequeños, autosuficientes, sino que se integran en redes que tienen a su vez leyes, religiones que organizan el modo de repetición de las cosas, ciclos de cosecha, fiestas de cosecha, momentos que pautan el modo de existir en el mundo, van a dar origen a las primeras ciudades, luego a los estados, y aquí comienza a desarrollarse algo que hoy ya tenemos muy internalizado, que es la idea de serie, ¿no? Todos nosotros participamos de numerosas series, ¿no? Tenemos un número de cuenta de banco, tenemos un número de DNI, pero un poco más atrás, al menos éramos súbditos de tal o cual estado, y también teníamos una serie de tributos que organizaban nuestra existencia y la existencia de las cosas en series, ¿no? Serie de vinos del 1755, que habrá sido un buen año, supongo, y entonces esos vinos, esa serie de vinos quedaba separada del resto de la producción, marcada, archivada en los registros contables, ¿no? Y cuando desarrollamos tecnologías de memoria exterior que además reemplazan algunas de nuestras funciones o las amplifican, ¿no? Piensen que el hacha amplifica la fuerza del puño y del golpe, la flecha amplifica la distancia de nuestra capacidad de ataque, la red permite capturar mucho más que nuestras manos. Esa suerte de amplificaciones que se van sucediendo a medida que este proceso se va desarrollando, crecen enormemente, ¿no? Pero con el desarrollo de la computación pasamos a un momento cibernético en el cual algo que hacemos siempre, como les voy a contar luego, que es reconocer patrones, también se automatiza, también se externaliza. Y en este momento empezamos a gobernar los estados posibles del mundo. Eso es un poco a lo que querría llegar con esta idea de aceleración de lo humano. Hoy vemos una serie en Netflix y Netflix supuestamente nos muestra lo que nosotros queremos ver. Ese mostrarnos lo que nosotros queremos ver, porque el tiempo que pasamos scrolleando es pérdida para Netflix, es una forma de proyección de futuros posibles y actuación sobre esos futuros posibles, ¿no? O la famosa curva del COVID durante la pandemia, ¿no? Se preveía un desarrollo y se trataba de actuar para mitigar esa amplificación de los contagios, ¿no? Son modos de operar sobre series a partir de reconocer patrones, ¿no? Entonces, como para ilustrar un poco este pasaje, ¿no? Podemos pensar, digo, en el momento del estereotipo, este primer momento donde a la hora de ir a la guerra se juntaban las piedras que se encontraban en el mundo y se las seleccionaba porque entraban en el cuero de la onda, ¿no? Para poder ser arrojadas. No podía elegir cualquier piedra y probablemente cierta redondez favorecería el uso de esa piedra como proyectil. A la selección y afilado de las puntas para llegar a conformar flechas, y ahí ya hay otro proceso de creciente estereotipación de esos objetos, y pegamos un salto, ¿no? Por supuesto hay muchas etapas intermedias, ¿no? Piensen la imagen típica de cualquier película que transcurre en el medioevo, donde hay un momento en el que van a la guerra y aparece la herrería, y están las
están los herreros fundiendo el metal y produciendo todas las puntas de las flechas para producir todas las flechas para ir a la guerra, las espadas, las hachas, ¿no? El momento de la forja ahí aparece como un momento muy relevante en la cultura y por eso, digamos, tanta gente ha estudiado a los herreros como uno de los momentos del salto civilizatorio. Así que tenemos ese vacío ahí de varios miles de años, pero lleguemos, por ejemplo, a las municiones, ¿no? Yo no puedo meter cualquier bala en cualquier arma, ¿no? Cualquier munición en cualquier arma de fuego. Cada arma de fuego tiene su calibre y eso está precisamente estandarizado porque el grado de anticipación que eso nos habilita, ¿no? La capacidad de acción sobre los futuros del mundo, es mayor, pero para eso preciso estandarizar. No es lo mismo el tiro de una flecha o el tiro de una onda, que va a depender muchísimo de la destreza de quien lo usa, respecto de el tiro de un fusil, ¿no? En términos de precisión, por supuesto, también hay que saber usar un fusil, ¿no? Pero los grados de anticipación y de precisión van creciendo a medida que se va estandarizando nuestra relación con el mundo. Pero al mismo tiempo hace falta llevar un control de eso, por eso les decía que la estadística es un aspecto fundamental, la estadística y la contabilidad. Acá tenemos un registro de, del ejército norteamericano en 1812 que ya iba contando, digamos, cuánto stock de municiones había en un determinado arsenal. Pero acá pegamos un salto, por ejemplo, a los misiles antiaéreos para contrarrestar ataques de otros misiles, donde hay una corrección del vuelo del misil, del antiaéreo, que permite, en función de la anticipación del movimiento del misil que cae, si ustedes ven acá, atajarlo, digamos, a tiempo. Pero para eso necesita una operación precisa de autocorrección, ¿no? De incorporación del feedback que el mundo me va generando, ¿no? El roce de la fricción que provoca el aire, el viento, el propio misil que también está hecho para esquivar a esas defensas. Entonces entramos en un juego de mutuas anticipaciones que procuran anticiparse al otro, ¿no? Lo pongo en términos de estas rivalidades, digo, hay ejemplos mucho más felices, pero esto ejemplifica muy bien esta necesidad de anticipación al otro que caracteriza la guerra, ¿no? La guerra es como uno de esos fenómenos de profunda innovación técnica en los cuales podemos ver ejemplificados estos fenómenos, pero también podríamos hacer una misma historia de las exteriorizaciones con la cocina o con la escritura o con la construcción, ¿no? Digo, simplemente vienen a la mano estos ejemplos porque son más elocuentes y más trágicos también, ¿no? Pero entonces, este es el momento cibernético. De hecho, la cibernética se desarrolla como una tecnología militar justamente para calcular la trayectoria de la munición antiaérea. Pero eso también nos introduce en un segundo problema que hoy resulta acuciante, pero que también hemos naturalizado, ¿no? Esa creciente estandarización también provoca que la vida útil de los objetos sea cada vez más corta, porque son objetos que funcionan en relación a otros objetos. Y entonces, si los objetos previos estaban ajustados al cuerpo humano o ajustados a entornos naturales, digo, una canoa dependía del agua, ¿no? Del mismo modo que un transatlántico, pero el transatlántico hoy necesita también de la navegación GPS, ¿no? Digamos, hay una diferencia entre la canoa y el transatlántico que tiene que ver con su integración a distintas cadenas y redes técnicas que hacen posible su funcionamiento. Entonces, el ambiente es crecientemente artificial y entonces estos objetos necesitan de esos ambientes artificiales para funcionar como formas efectivas de exteriorización. Y cuando ese ambiente cambia, estos objetos devienen obsoletos. A eso le podemos agregar capas semióticas de artificialidad, como la moda, que hacen que algo deje de ser, funcionar simbólicamente en una sociedad y por eso también deviene obsoleto. Pero principalmente tenemos problemas que tienen que ver con, ¿quién no tiene en su casa una cantidad enorme de cargadores de celular que se fueron acumulando o cosas a las que se le rompió una partecita, fácil de arreglar, pero cuyo repuesto no conseguimos, ¿no? Quien tenga un auto de algunos años sabrá, digamos, que
ir al mecánico es como una especie también de excursión al museo, ¿no? No, necesito conseguir tal o cual autoparte que ya no se consigue o que ya no se fabrica o que, no está, o que está en falta por una cuestión de importaciones, ¿no? Los momentos en los que los objetos se rompen es cuando se nos hace evidente que estamos en una sociedad profundamente interconectada y que ha hecho que estos objetos evolucionen muchísimo a velocidades cada vez mayores, pero son cada vez más frágiles, ¿no? Entonces, son de algún modo un arco y flecha tiene más capacidad de uso a lo largo de los milenios que una pistola, ¿no? Porque probablemente flechas yo pueda eventualmente fabricarme y municiones resulta muy difícil, ¿no? Necesito muchísimas más cosas para poder suplir la munición que suplir la flecha, ¿no? Entonces, obviamente tiene menos capacidades, pero tiene un ciclo de vida mucho más largo, ¿no? Pero también hay una obsolescencia en el ámbito de lo digital. Y entonces acá me voy a meter en una discusión que quizás sea un poco técnica. Les pido que me tengan un poquito de paciencia para poder desarrollar este argumento, pero este era los viejos procesadores de texto. No sé si alguien tuvo que trabajar con este tipo de procesadores de texto. Si yo quiero hoy abrir un documento que escribí en ese procesador de texto, en el STAR creo que era este, probablemente lo que tenga para la computadora es ruido. Porque en el contexto de lo digital nos encontramos con un tipo de exteriorización muy particular en la cual, así como en los objetos técnicos requiere un medio artificial, pero ese medio artificial participa del mundo físico, en el caso de los objetos digitales, como son los programas o los archivos, se da la particularidad de que tanto el objeto como el medio son digitales. Es decir, participan de exactamente la misma naturaleza. En ese sentido son ontológicamente equivalentes. Los dos son objetos digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Para el archivo del STAR, su medio asociado en el cual poder existir va a ser el programa STAR. Y para el programa STAR, su medio asociado en el cual poder existir va a ser el DOS. Y para el DOS, su medio asociado para el cual poder existir va a ser el código máquina. Y así tengo infinitos niveles en los cuales una cosa es al mismo tiempo medio para un objeto y objeto para otro medio, de otro nivel. ¿No? Por eso decimos que la computadora es la máquina universal, ¿no? La máquina capaz de ser todas las máquinas. Una máquina matemática cuya potencia es poder imitar a cualquier máquina a la que toma como dato y se comporta de acuerdo a ella. Entonces, funciona siempre como medio para otras máquinas. Y yo puedo ir montando una máquina arriba de otra, ¿no? Eso es lo que hacemos constantemente cada vez que usamos una computadora. El problema es que en el contexto digital los medios cambian rapidísimo. ¿Cuántas versiones de Windows tenemos? ¿Cuántas veces se nos actualiza el sistema operativo del teléfono, ¿no? Y entonces, bueno, este problema de la obsolescencia de los objetos digitales ha sido incorporado ya al propio diseño de objetos, tratando de emular entornos previos, para poder preservar ese entorno en el cual las cosas siguen siendo cosas y no ruido. Porque para existir en el medio digital, yo tengo que poder decodificar algo. Si yo no entiendo, si yo no reconozco el patrón de información contenido en ese archivo y lo puedo decodificar, lo que obtengo es ruido o errores, ¿no? Entonces acá hay un salto enorme en la abstracción implicada. ¿Recuerdan de los archivos contables de esos arsenales militares donde decía dónde estaban las balas? A esto, ¿no? Hay algo acá que supone una suerte de cambio ontológico que hace que algo exista o no exista en función de si es reconocido como información. Puede parecer algo ajeno, pero imagínense qué pasa si su cuenta bancaria de repente no es reconocida como tal, ¿no? Y ahí tenemos un momento de crisis y vamos a la ventanilla del banco a quejarnos porque efectivamente ese archivo no está, ¿no? Y nuestra sociedad actual ha ganado muchísimo en capacidad de acción y en velocidad a costa de depender de estas infraestructuras que permanentemente están decodificando esa información. Entonces, yo les voy a contar ahora una idea, esto va a parecer un poco extraño, pero ¿cómo entendí yo la centralidad del reconocimiento de patrones, ¿no?
El reconocimiento de patrones, como les conté al principio, está a la base de la cibernética. ¿Por qué podemos pasar de esos estereotipos o esos estándares al reconocimiento de patrones como una actividad técnica de primer orden que hoy es totalmente necesaria para vivir en este mundo? Yo estaba visitando un amigo en Bahía, en Salvador de Bahía, en Brasil. Se había vuelto un poco loco, se había quebrado su restaurante y se había transformado en un pescador de cangrejos en una favela allá. Cuando yo llegué a visitarlo, bueno, vivía en una casilla de tablones, todo muy pintoresco. En ese momento también yo creo que me podía dormir en la arena sin problema. Hoy no sé si lo acompañaría tanto, pero me contó cómo vivía, ¿no? Y él se levantaba todas las mañanas, se había hecho un arpón con un pedazo de hierro y una cámara de bicicleta para propulsarlo tipo pesca submarina, y salía y nadaba de 6 a 8 horas al ras del agua con un snorkel, buscando los ojos de los cangrejos, de los siri, que asomaban 4 metros debajo en el agua, totalmente transparente, era un lugar muy paradisíaco, ¿no? Cuando yo los llegué a visitar parecía Tom Hanks en Náufrago. Trabajaban en una cocina y estaba siempre pálido, ahí estaba, por supuesto, en muy buen estado físico y con el pelo todo rubio por el sol, ¿no? Nosotros le decíamos el negro en Córdoba, y ahí no era claramente ugringo, ¿no? En ese contexto. Pero nadaba al ras, veía los ojitos de los cangrejos, los rodeaba por arriba, bajaba, los apretaba con el arpón y los cargaba en su red y volvía a subir y repetía esa operación durante 6 a 8 horas, ¿no? Ese tiempo, obviamente, era un tiempo muy exigente para su físico y también para el día, digamos, porque también tenía que hacer otras cosas además de pescarlos, no pescar en realidad, sino cazar los cangrejos, recolectar los cangrejos, llevarlos al mercado, discutir con las mujeres que abrían los cangrejos y usaban esos cangrejos como insumo para la cocina, ¿no? Ahora, él vivía en el tablón y tenía un calendario y una radio, ¿no? Y una hamaca paraguaya. Y entonces se sentaba todas las noches y se empezó a dar cuenta que en distintos momentos los cangrejos estaban más o menos agrupados en distintas posiciones de la bahía. Entonces empezó a marcar las posiciones del cangrejal en su almanaque. Un almanaque que, como casi todos los almanaques, tenía además las posiciones de la luna. ¿Qué hizo el pescador de cangrejos ahí, no? Correlacionó las posiciones de la luna a las posiciones del cangrejal. Correlacionó 2 series. Y al correlacionar 2 series, encontró un patrón. De algún modo, hackeó a los cangrejos en la bahía, ¿no? Hizo lo mismo que hace Netflix cuando nos recomienda cosas, ¿no? Encuentra series, las correlaciona y sugiere en base a esa correlación que encontró. Para el resto de los pescadores de la isla se transformó en Dios, ¿no? Pero para poder hacer eso, había necesitado exteriorizar con un lápiz y un calendario, montándose sobre un sistema de notación que era el calendario gregoriano, que había decidido el Papa Gregorio, digamos, en base a ciertos cálculos matemáticos. Entonces, en ese hackeo del cangrejal estaba también puesta toda la historia de la cultura occidental en el calendario. Entonces, ahí podemos ver cómo esas exteriorizaciones son acumulativas e incrementales, ¿no? Y permiten estas acciones de anticipación, saber dónde van a estar los cangrejos, ¿no? Y eso es un poco lo que hace la sociedad hoy, ¿no? El reconocimiento facial lo que hace es busca patrones de regularidad en los rostros que permiten reconocer, al menos en un grado de posibilidad, la presencia de tal persona en tal lugar. Y si esa tal persona que está asignada a un número de documento tiene un pedido de captura o es una persona desaparecida, eleva una alerta a un centro de control, el cual activa un protocolo de actuación ante ese reconocimiento de ese patrón a partir de todas las series que yo estoy sobreimprimiendo. Entonces, de algún modo, nosotros viendo Netflix o nosotros caminando por la ciudad somos como los cangrejos que mi amigo pescaba, ¿no? Sé que no es muy edificante escuchar esto, saber que vamos a terminar en una empanada de siri fritos en una olla en Bahía, digamos, no es como el horizonte más edificante, ¿no? Pero bueno, el reconocimiento de patrones en realidad es algo que sucede en la naturaleza permanentemente. Todo el tiempo el desarrollo del sistema cognitivo es un sistema de desarrollo de reconocimiento de patrones, solo que ahora los hemos exteriorizado.
hemos depositado esa posibilidad en máquinas que hacen eso mismo y nos permiten hacer otras cosas a partir de estar ahí fuera y funcionar a otras velocidades. Y funcionan a otras velocidades en tanto son objetos digitales, que tienen una serie de virtudes, como por ejemplo, no tener tanto costo. Digo, se podía hacer eso con máquinas mecánicas, ¿no? Se puede hacer correlaciones de serie con planillas y con mapas, ¿no? Y de hecho se ha hecho así durante mucho tiempo. Pero cuando yo codifico algo y lo pongo a correr en una computadora, la posibilidad de realizar esas operaciones se incrementa muchísimo. Ahora, esto viene a colación de toda esta gran discusión hoy muy de moda, que es la inteligencia artificial, ¿no? Con el chat GPT de repente parece que Skynet va a despertar y nos va a aniquilar, digamos, nada más lejos de eso. Pero lo que aparece en realidad es que nos estamos dando cuenta que hace ya mucho tiempo, sobre todo desde que Internet se popularizó y desde que todos andamos por la vida con dispositivos muy eficientes de captura de datos, ¿no? Estamos capturando audio, estamos capturando imagen, estamos capturando movimientos, estamos capturando interacciones, ¿no? La interfaz de Netflix es básicamente el arpón de mi amigo pescador, ¿no? Es un gran dispositivo de captura de datos. El problema es que esa captura de datos no nos dice mucho si no sabemos qué son. Y ahí es donde, sin saberlo, entramos nosotros para ayudar a las máquinas a validar esos datos. Y permanentemente estamos enseñándole a las máquinas a leer, por ejemplo, cuando participamos sin saberlo de la digitalización de todos los libros del mundo con el reCAPTCHA trabajando para Google. Cada vez que nosotros queríamos entrar a una cuenta y nos pedían 2 palabras, acá hay la imagen esta del reCAPTCHA no es como la que usa Google. Google usa 2 palabras. Esas 2 palabras, una corresponde a un escaneo de una página de un libro cuyo software de reconocimiento óptico de caracteres no pudo reconocer. Una palabra sobre la cual no tiene certeza. La otra sí sabe cuál es. Le presenta esa misma palabra a miles de personas. La coincidencia mayoritaria va a ser qué es esa palabra. La máquina nunca entendió cuál es esa palabra. Simplemente se validó estadísticamente, pero la validamos nosotros. Entonces, lo que hay detrás de la inteligencia artificial es muchísimo trabajo humano, ¿no? Por eso, digo, es simpático saber que, bueno, estoy haciendo eso supuestamente para demostrar que no soy un robot, que no soy un programa malicioso que intenta entrar a la cuenta de banco, que intenta entrar al correo, y en realidad estoy entrenando robots, ¿no? Por eso es un poco perturbador por ahí el lema de reCAPTCHA. Google compró este sistemita y lo incorporó a su sistema de digitalización de libros, ¿no? Aplicó algo que estaba generado en un contexto particular, una máquina específica, por volver a mi idea de la máquina universal, y le aplicó en un contexto totalmente diferente, para una función totalmente diferente, preservando la función original, evitar que haya spam, evitar que programitas maliciosos entren a mi cuenta de banco y al mismo tiempo enrolarme en su proyecto de digitalización de libros, ¿no? Y el lema de reCAPTCHA, cuando lo compró Google, fue Easy on Human, Hard on Bots. Ligero con los humanos, duro con los robots. Porque para un robot, en algún momento, reconocer eso era muy difícil y para nosotros era muy fácil. Entonces, esa era la línea que marcaba la división de si estábamos ante un agente humano en una computadora o si estábamos frente a un programa que estaba intentando, probando contraseñas. Ahora, lo que sucede en realidad es que los sistemas de control de toda la circulación de copias no autorizadas, de todos los ingresos no autorizados, termina siendo hard on humans y easy on bots, ¿no? Los programitas proliferan y sin embargo las copias no autorizadas, no regidas, no amparadas bajo la propiedad intelectual y otros sistemas de control de la difusión de copias, un control que por otra parte es totalmente artificial, no hay nada inherente a los objetos digitales que restrinja su posibilidad de copia, y ahí reside su gran poder, aparece acá por un sistema externo, legal en este caso, de propiedad intelectual, gestionando de manera bastante física el flujo de copias, ¿no? Y entonces, en relación a esta tensión de control y circulación, me parece interesante
ver cómo si estamos en una sociedad en la que el reconocimiento de patrones es el principio funcional básico, lo que está en la infraestructura de toda circulación dentro de nuestra sociedad, de todo modo de existencia en nuestra sociedad, es el constantemente estar siendo validados como el patrón que corresponde a determinada posición. Es decir, yo puedo entrar a mi cuenta de banco, yo puedo cruzar tal frontera, yo puedo acceder a tal medicamento. Entra en crisis cuando hay un flujo de personas que no tiene los accesos validados para entrar a ciertos lugares. Estoy pensando en el caso de los migrantes indocumentados, ¿no? Entonces, los migrantes indocumentados son un problema para la administración del flujo de personas sobre los cuales se aplican distintas formas de reconocimiento de patrones. Para poder ver si ese patrón corresponde a esa serie, es decir, si esa persona corresponde a este pasaporte. Y ese pasaporte también participa de distintas series, ¿no? Residente, permiso de trabajo, ciudadano, etcétera, etcétera. En esa deriva me parece muy elocuente esta imagen que está tomada de Figuras de la Guerra, un documental de Sylvain Georges, sobre los migrantes magrebíes y sirios que están intentando cruzar de Calais, en Francia, a Dover, en Inglaterra, porque ahí tienen ciertas redes de recepción de migrantes que les posibilitarían un futuro mejor, ¿no? Y entonces, para poder cruzar el Canal de la Mancha, se enfrentan permanentemente con distintas formas de control de migraciones, y por una ley europea, los migrantes deben ser devueltos a su país de origen. Entonces, ¿cómo hacen estos migrantes para evitar ser devueltos a su país de origen, que significaría retroceder muchísimos casilleros? Se sustraen de la serie, borran sus huellas digitales. Es conmovedora y también sobrecogedora la escena en la que unos migrantes, en lo que parece un ritual, y en realidad no es un ritual, es simplemente una operación técnica, borran sus huellas digitales con tornillos incandescentes alrededor del fuego, ¿bien? Y generan esos tatuajes que uno podría pensar que son tatuajes tribales y son, sin embargo, una interrupción del reconocimiento de patrones en el propio cuerpo. Digo, son estas operaciones las que con Anairre, que es una colega de Córdoba, hemos llamado desreferenciabilización. Esa palabrita tienen ahí, desref, como le decimos coloquialmente, es la operación de no poder ser referenciado por un código computacional y poder ser agenciado por ese código, ¿no? Todo el tiempo, para que los sistemas digitales funcionan, referenciabilizan pedazos de código, ¿no? Yo cuando busco un archivo, digo, todo el tiempo estamos usando esa referenciabilidad que nos habilita el código digital, en la cual yo puedo ubicar segmentos discretos de código. Uno de esos segmentos discretos de código va a ser el patrón de la huella digital tal que luego va a ser puesta en correlación. Si yo interrumpo la referenciabilidad, estoy impidiendo el agenciamiento maquínico de estos software particulares de cruce de bases de datos y chequeo de antecedentes, ¿no? Otras operaciones de DREF que me parecen interesantes son las de un artista alemán que decidió hackear Google Maps y generar embotellamientos falsos, ¿no? Entonces, lo que hizo fue amontonar un montón de celulares y afectar el mundo, digamos, porque nosotros navegamos el mundo poniendo todos los celulares en un carrito. Entonces, para Google Maps, digamos, usó la lógica, entendió cómo funcionaba la referenciabilidad que operaba en ese sistema y la usó en contra del propio sistema, ¿no? Otro caso interesante son los tutoriales que hay en YouTube para hacer maquillaje anti-reconocimiento facial, ¿no? Maquillajes que impiden que se pueda identificar el patrón y poner a funcionar dentro de la serie, ¿no? Son operaciones de DREF que muchas se han generado en el mundo del arte. Tecnoceno de Flavia Costa desarrolla muchos ejemplos de este tipo de operaciones. Digo, por citar un libro que acá en Argentina ha circulado bastante y que, digamos, también se pregunta por lo mismo, digamos, ¿no? Y esto, digo, ¿para qué lo traigo? Digamos? Porque me parece que hay una constante discusión y debate entre
estos agenciamientos maquínicos, algunos de los cuales aceptamos voluntariamente, digo, todos sabemos que estamos aceptando cosas espantosas si nos tomásemos el trabajo de leer los términos y condiciones al que le damos rápidamente a aceptar porque necesitamos usar ese filtro de Instagram, pero no sabemos muy bien cuál es la lógica inherente a esos sistemas que estamos usando permanentemente, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, como yo les contaba recién con el ejemplo del reCAPTCHA de Google, pero también con muchos otros sistemas de inteligencia artificial, en realidad funcionan como funcionaba el viejo turco mecánico. No sé si conocen la historia del turco mecánico, que era un autómata que jugaba al ajedrez, que en realidad escondía un ajedrecista muy pequeño, en una posición muy incómoda, que jugaba contra los grandes campeones del mundo en Europa, ¿no? Es tal el cinismo de Bezos que él llama a su sistema de inteligencia artificial Artificial Intelligence o Amazon Mechanical Turk, ¿no? El turco mecánico de Amazon en realidad subcontrata gente, en realidad es una plataforma de distribución de trabajo que va validando trabajos por salarios que no se pagarían en los países occidentales, a cambio de proveer soluciones informáticas en las cuales no hay inteligencia artificial. Hay precarización artificial de la inteligencia humana, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en Nigeria, donde funciona la gente que filtra los contenidos considerados abyectos, inhumanos, crueles, que están en YouTube. Gente que termina con estrés postraumático de ver las atrocidades más grandes que la humanidad puede producir para que en YouTube no emerjan, ¿no? Esa es la inteligencia artificial, ¿no? De fondo. Entonces, entender esto, digamos, entender a estas tecnologías como una forma de exteriorizar la gestión de las cosas, automatizar algunas partes, implementar un reconocimiento de patrones que está muy lejos de ser Skynet, de ser la máquina que toma conciencia de sí y decide actuar sobre los humanos, sino ser una especie de gran organizador del flujo de las cosas, es lo que está detrás de la revolución logística y el salto de escala en la producción humana, ¿no? Me parece muy interesante estar hablando de estas cosas aquí en Adrián, y yo no sabía que, digo, cuando me invitaron me puse a leer un poco de historia de Adrián y me di cuenta que era una empresa de logística, no lo había pensado, digamos, yo vengo pensando en la logística hace tiempo, porque creo que la logística es un problema que amerita una reflexión filosófica intensa, digamos, un problema filosófico de primer orden, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una imagen del flujo de containers en el globo, ¿no? En tiempo real. Digamos. Si uno entra a esa página, puede hacer el traqueo de mercancías a lo largo del mundo, ¿no? Y esto se articula, esta posibilidad de traqueo, este complejo entramado sociotécnico que también está atado a los ciclos de obsolescencia que yo les describía antes, nos permite entender, digamos, acá creo que se ve el modo en el que hemos exteriorizado de la manera más compleja posible. Digamos. Y esto sería imposible, esta escala sería imposible sin los saltos técnicos que venía describiendo, ¿no? Y entonces, y con esto cierro, por ahí así nos queda un tiempo para el diálogo, creo que el mundo hoy está organizado en base a lo que yo he llamado las ciencias grises. Las ciencias grises son esas ciencias no de guardapolvo blanco, no es ciencia legitimada del laboratorio, sino la ciencia del que está todo el tiempo operando en el mundo, ¿no? Que va desde el taller del cirujano al taller mecánico, que va desde el archivista a el que lleva y trae las cosas o que organiza la distribución de algo, ¿no? Entonces hay como tres grandes zonas del quehacer humano que podrían abarcar distintas ciencias grises. Por un lado, las ciencias de la logística, que organizan el flujo de las cosas. Por otro lado, las ciencias de la archivística, que permiten a la logística comprobar la identidad de las cosas o el cumplimiento efectivo de un desplazamiento requerido. Y entra también en juego la forénsica cada vez que eso falla, que nos permite identificar qué de este tránsito se vio interrumpido y por qué, asignar responsabilidades, entender los motivos y perfeccionar los procesos para que esos motivos no se repitan. Entonces, en estos tres grandes campos, creo que hoy se sucede, digamos, la forma de vida humana, y son ciencias que están, digamos, invisibilizadas, ¿no? Son como
campos menores, ¿no? Digo, no se las considera como parte de los grandes campos de conocimiento. No son la física, no son necesariamente la medicina o la biología, sino que son la logística, el marketing, el trabajo policial, digo, grandes campos del quehacer humano que son los que sostienen la infraestructura del mundo. Y bueno, con esto termino, así abrimos un poquito al diálogo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Espero no haber abrumado, ¿no? Ahí te voy a tirar una. No sé si esa es metafísica, no lo creo, porque lo escuché en un programa. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí. No sé si es metafísica, no lo creo, pero al inicio, cuando estamos viendo los diferentes pasos, ¿no? Había uno de serie donde uno va enseñando, vamos a decir, no sé cómo se llama el pájaro en español, pero The Crow, pájaro negro, inteligente con el palito, insecto. Sí. Cuervo, gracias, cuervo. Había y ahora no me acuerdo, me da un poco de vergüenza, pero a ver si lo he escuchado. Pero hay cierto conocimiento que en un continente un pájaro o un animal aprende algo y se está viendo ese mismo comportamiento en otras partes. Yo creo que es con monos o con algún simio, donde aprendió algo en algún lugar y lo están viendo replicado ese conocimiento un rato después en otros lugares. ¿Has escuchado algo así? Sí, hay una discusión larga en filosofía de la técnica y también en historia de las técnicas y también en paleoantropología, que se preguntan por dos tesis, digamos. ¿Cuál de las dos tesis es correcta? ¿La del difusionismo cultural, es decir, que las cosas se aprenden por imitación, o la de cierto innatismo o carácter inmanente de ciertas técnicas? Es decir, que emerja una misma tecnología, como puede ser el arco y la flecha, en dos regiones del globo que no tienen contacto comprobado entre sí. Es una discusión que, digo, tiene partidarios, digamos, que cada uno sostiene sus argumentos, ¿no? Desde la antropología. Por eso, digo paleoantropología por eso, porque hay que rastrear incluso las migraciones en el planeta y cómo esas migraciones pueden haber llevado ciertas técnicas a otros lugares, y también la no existencia de la rueda en ciertas sociedades contemporáneas a otras que sí lo tenían. Entonces, bueno, son discusiones que yo no las voy a resolver acá, pero que están ahí dando vueltas, y que en las cuestiones de técnica animal la discusión es sobre, digo, sí, los animales aprenden por imitación. Lo que no habría sería esa exteriorización, ese salto, esa memoria epifilogenética. Digo, hay una memoria genética que sería la de las abejas cuando construyen panales. Hay una memoria epigenética que es la del mono que aprende a usar cierto palito para sacar hormigas, y otros monos por imitación pueden aprender. Ahora, hay una memoria epifilogenética acumulativa, que es esta que he descrito yo acá, que está a la mano después de la muerte del propio agente. Entonces, parecería ser, si aceptamos las tesis de Stigler, que la memoria epifilogenética es la que caracteriza a la humanidad. Y esa es la memoria que se ha acelerado. Por eso digo, yo diría que lo que se acelera es la humanidad y la técnica, que son más o menos lo mismo. Gracias. Voy a seguir entonces indagando, porque dice metafísico, lo voy a dejar ahí, pero parece que tiene algo que ver. Gracias. Rápido con el micrófono. Entonces voy a seguir viendo, porque yo pensaba que era algo quizás de locos, lo cual no es malo, pero a veces no hay tiempo para todo. Es muy interesante. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, digo, si querés seguir indagando, la técnica y el tiempo, así se llaman los 3 volúmenes del libro de Stigler, se preguntan exactamente por eso. Digo, para Stigler, la técnica inventa el tiempo. Los animales tienen intuición de la muerte, los humanos son conscientes de su muerte, y en tanto conscientes de su muerte, procuran diferirla mediante el uso de distintas formas de exteriorización que les permite anticipar, por ejemplo, acumular comida y luego domesticar semillas que permiten cosechar de manera más eficiente comida y luego separar las plantas que curan. Entonces ahí hay una cuestión que está en el límite entre lo metafísico, digamos, y lo sociológico, ¿no? Okay. Stigler, voy a darle una mirada. Bien. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá. ¿Cómo estaría comprendido dentro de todo este esquema la evolución del arte, o está un poco ajena
a este proceso? Yo creo que sí, que muy implicada. A ver, la forma de exteriorización, primero que el concepto de arte es algo que en realidad corresponde al siglo XV en adelante, ¿no? Digo, aplicamos el concepto de arte a sociedades que exteriorizaban esos productos en una lógica de sentido totalmente diferente, ¿no? No es lo mismo el arte para, decimos arte prehispánico a producciones que no participaban de un régimen como el del arte para nosotros, ¿no? Entonces sí, la producción estética o la producción simbólica participa de esos sistemas de exteriorización. Ahora, ¿qué era exteriorizar, pintar bisontes en una caverna, digamos? Era una forma de ganar conocimiento sobre el mundo, era una forma de invocar la protección de esas entidades, eran las dos cosas, era una forma de registrar el paso del tiempo. Digo, no podemos saber, digamos, el problema de la creatividad o el valor estético también es una construcción posterior y sin embargo es un problema político de primer orden, como vimos en el ejemplo del maquillaje facial, antirreconocimiento facial, o las operaciones que hacen ciertos artistas para desnaturalizar las tecnologías, que al mismo tiempo hacen que esas tecnologías evolucionen, porque tienen que incorporar esa falla, porque es el cangrejo que no están viendo, ¿no? Es el punto que no sale en la serie. Entonces, yo reconozco series y en un momento esas series dejan de tener valor informacional porque hay cada vez menos información ahí, porque yo ya lo doy por supuesta. Solo las anomalías me aportan información nueva. Son anomalías en tanto y en cuanto yo no las inserte en una serie mayor. Digo, la serie Sospechoso de terrorismo, que además no son series ontológicamente consistentes, ¿no? No son entidades por sí mismas, sino que son trayectorias. Alguien puede ser en determinado momento sospechoso de terrorismo o posible comprador de un iPhone, ¿no? Y después va a dejar de serlo, sea porque adquirió conciencia del daño ecológico que hacen los iPhone o le gustó más el Samsung, digamos. Puede ser por cualquiera de las dos cosas, pero uno participa de esas series permanentemente y ya no nos regimos por una lógica de control de entidades, sino de gestión de momentos e intensidades. Y creo que el arte justamente es el que puede operar sobre ese desbalance de gestión de intensidades. Perfecto, gracias. Bueno, acá Germán, una pregunta. Perdón, bueno, ya que se puede, vamos a preguntar. El tema del patrón y de estas formas de, por ejemplo, lo de borrarse las huellas digitales, me hizo acordar a un texto en Deleuze, la lógica del sentido de Deleuze, no me acuerdo que un capítulo donde aparecía la idea de todo aquello que quedaba fuera de las ideas de Platón, no sé, que creo que lo llamaba simulacro, ¿no? La idea de todo aquello que resistía a entrar en el patrón, que en general es enorme lo que queda afuera, ¿no? Pero me parece que hay algo fuerte, que es que cada vez el patrón va tomando más terreno, que eso es un poco lo que vos también estuviste contando, y yo también ayer hablé un poquito de eso, ¿no? Como que de la escritura, de comenzar a tomar registros, a la fotografía, el reconocimiento facial y los datos de la Big Data, cada vez es más difícil quedar afuera. Tal vez quedas afuera un minuto cuando te pintaste la cara, pero claro, como estabas contando recién, después estás comprando un iPhone. No sé cómo es, o sea, siempre hay una pregunta que yo hago, y siempre es una pregunta fallida, pero que es, ¿se puede resistir o qué formas hay de encarar esto, tratar de no estar tan sujetos a estos registros? Bueno, ahí yo trataría de evitar la romantización de la resistencia, ¿no? Porque, digo, la resistencia es táctica, no es estratégica. Yo creo que lo que hay que hacer es gobernar el reconocimiento de patrones, no interrumpirlo. Es decir, que sean los estados democráticamente elegidos y corporaciones que tengan que trabajar sobre datos abiertos, que blanqueen cómo obtienen sus datos y que esos datos tengan, si es libre mercado, que los datos sean puestos a disponibilidad de todos aquellos que quieran competir para generar algo con esos datos. Es rediscutir un paradigma donde hay un nuevo acercamiento de comunes, una nueva apropiación originaria, en este caso apropiación originaria de datos que permiten identificar flujos a partir del reconocimiento de patrones. Ese es el nuevo espacio donde lo común está siendo acumulado por privados, ¿no? Entonces,
Sí. Germán, perdón. Abandonar la comodidad, porque toda la tecnología nos llega a ser menos cómodos. Entonces, yo creo que eso nos hace entrar en los patrones. Podemos buscar un texto en Google o podemos ir a una librería, pero eso implica un esfuerzo personal. Entonces, para mí una de las formas de salirse de los patrones es estar menos cómodos. Bueno, nada, te quería decir eso. Sí, yo creo que, digamos, ciertas formas de hacer generan otras velocidades de reconocimiento de patrones, ¿no? Digo, porque ir a buscar un libro a una librería es, de algún modo, participar de la lógica del reconocimiento de patrones, digo, entender una idea. Leer es reconocer patrones, pero son reconocimiento de patrones a escala humana sobre los cuales nosotros imponemos la velocidad a la que eso sucede. El problema es la automatización del reconocimiento de patrones en manos de privados, digamos, o en manos de estados. También puede ser, digo, el caso del sistema de vigilancia social chino, para nosotros que también tenemos una idea de Estado moderno centrado en el individuo, que se identifica con el ciudadano, y que hoy choca con gestiones algorítmicas de las pulsiones y de los afectos, y entra en crisis, digo, todas las polarizaciones en el mundo, la deriva polarizante de la política a nivel global tiene que ver con esta dinámica sobre la cual operan estas máquinas algorítmicas. Entonces me parece que imponer otras velocidades es una forma de sustraerse momentáneamente de la lógica del reconocimiento de patrones. Digo, por ahí, además, si uno lee un libro, el libro no está permanentemente reconociendo en qué página dejamos y en qué página no. El Kindle es muy cómodo, sobre todo si me voy de viaje, pero todo el tiempo Amazon sabe en qué página subrayé tal o cual frase que me pareció interesante. Y con eso no es que sepa algo de mí, sino que le permite construir nuevas series, detectar nuevas anomalías, encontrar nuevas oportunidades de negocio o, si nos ponemos orwellianos, ejercer un control, ¿no? Ahí ya va a depender mucho de distintos contextos políticos que son siempre situados, ¿no? Que suceden en este mundo. Había una pregunta acá antes. Bueno, no. La verdad no sé si esa pregunta se puede contestar en este instante, pero me parece que el uso de los patrones, como lo estamos usando hoy día, y también viendo la sociedad que va, esa brecha económica va a ser más grande mientras el tiempo pase, porque mucha gente no va a poder estar dentro de estos patrones, no porque no quiere, sino que porque no puede ingresar. Entonces, ¿cómo abordamos eso Es que son dos cosas que están a la misma vez. Uno no quiere estar en el patrón, pero si uno no está, va a estar fuera y luego va a perderse cosas, o no va a poder ir al banco, o tener un número de ciudadano, que a mí me pasó una vez, me dijeron, tú no existes, porque no funcionaba la máquina en ese momento. Entonces la gente que no puede estar dentro, porque no tiene acceso, y ¿cómo vamos a hacer eso como sociedad? Porque queremos acortar la brecha económica, pero con estos la vamos a agrandar, el que puede estar dentro y el que está fuera. Sí, no sé si tengo un segundito para responder, porque es una gran pregunta, pero digo, veo ahí un contador que marca el paso, digamos, a la siguiente charla, y no querría robar tampoco tiempo a las charlas, que van a ser seguro muy interesantes y yo quiero escuchar también y no hablar tanto. Pero me parece que, digo, sí o sí participamos de un universo, un mundo en el cual estamos constantemente siendo procesados en tanto datos para formar series. Eso es inevitable. Con número de documento, sin número de documento. Y esa brecha va a seguir estando. Hay un libro muy interesante de Mackenzie Work que se llama El capitalismo ha muerto, y uno de los subtítulos una de las preguntas que hace ¿es acaso esto algo peor? ¿No? Y lo que propone ahí es que sobre las viejas clases terrateniente y campesina, o obrera y capitalista, ¿no? Hay una nueva clase, dos nuevas clases que también entran en pugna, que son la clase vectorialista, es decir, esta que es capaz de controlar los flujos, manejar los vectores de información, y la clase hacker. Y en la clase hacker entraría todo lo que llamamos, en otros términos, con otras implicancias, economía del conocimiento, mundo del arte, economía de la creatividad, ¿no? Todas las formas que, sin que las otras desaparezcan, digamos, están hoy en disputa. Digamos, si hay una disputa es
el vectorialismo intenta capturar el emergente de la novedad, justamente porque la clase hacker lo que hace es generar anomalías, ¿no? Para volver al esquema este. Entonces, si hay una disputa política en curso, también se da en ese nivel, digo también, porque también se da en la cuestión de la tierra, también se da en la cuestión del trabajo, ¿no? Son problemas que no desaparecen, sino a los cuales se les agrega una capa, ¿no? Y podríamos hablar de otra capa más, que es la capa ecológica, ¿no? Que no toqué en esta exposición, pero es parte de esa discusión, ¿no? Hay en teoría de la información un problema muy grande que es el de la entropía, ¿no? Y Stigler y otros filósofos más están planteando la necesidad de políticas negaentrópicas, políticas que preserven la riqueza de información, que eviten la muerte térmica, que sería el punto cero de información. Entonces digo, pensar en una política negaentrópica, si uno le dice eso a un candidato, hoy viendo el nivel del debate, estamos lejos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es hacia allí donde habría que empezar a pensar las discusiones. Gracias. Bien. Por ahí me voy más para el punto de vista filosófico, ¿no? Pensaba en este aceleracionismo de los tiempos y pensaba el problema de las identidades, ¿no? Como, no sé, en el siglo XX, ni siquiera irnos más para atrás, la identidad se construía a partir de una serie específica relacionada con nombre, número de documento, etc. En este momento donde nuestras elecciones, como vos decís, primero puedo ser terrorista y después puedo comprarme un iPhone, ¿cómo eso repercutía o cómo eso afecta a la construcción de identidades? Sí, bueno, en ese documento del siglo XX estaba también género, por ejemplo. Y incluso en algunos países, raza, caucásico en Estados Unidos significa muchas cosas, digamos, afrodescendiente, o nativo americano, digamos, incluso se califican esos términos, ¿no? Hay muchísimas categorías que son simplificaciones de un estado del mundo, ¿no? Porque de última, a ver, ¿qué son las tecnologías algorítmicas? Estas que estamos viendo ahora, son como el cuento de Borges, en el cual el emperador le encarga a los cartógrafos un mapa del imperio y, no satisfecho con la precisión de los datos, encarga uno más grande y así siempre va pidiendo mapas cada vez más precisos hasta que un mapa de una provincia llega a tener el tamaño de una ciudad, ¿no? Y obviamente el proyecto fracasa por lo desmesurado de la empresa, digamos, ¿no? No puede haber un mapa del imperio del tamaño del imperio, porque dice en un momento el cuento que hacía falta mapas para navegar adentro de los mapas. Bueno, estas tecnologías intentan ser mapas del tamaño del imperio, es decir, un salto respecto de esa sistematización del mundo y ese ordenamiento de los ciudadanos en series sobre las cuales gobernar, ¿no? Digo, la sociedad disciplinar, por esta otra que ya no intenta mapear el territorio solamente, sino que intenta mapear el tiempo, las trayectorias. Y las probabilidades también de las elecciones. Por eso la relevancia de la anticipación como un problema de fondo, ¿no? Entonces, gobernar la anticipación es gobernar el tiempo, ¿no? Son mapas del tiempo en ese sentido, mapas probabilísticos. Sí. Y creo que hacia ahí se está llevando la discusión. Bien. Bueno, damos entonces cierre. Ah, perdón. Una más, quedó una ahí. Vamos a dejar una más. Permiso, disculpen. Hablando de patrones y de esta anticipación, me preguntaba si ya se puede anticipar qué vendría después del estadio de contabilidad, estadística e incluso cibernética, si ya se piensa en qué viene luego. Y es como la pregunta del $1.000.000, ¿no? Es la que lamentablemente los Crypto Bros y Silicon Valley no estaría respondiendo, ¿no? Porque acotan muchísimo las posibilidades evolutivas de eso. Toda esa dinámica del emprendedurismo que es imponer una dinámica como la propiedad intelectual que tú decías antes, a esta gestión de flujos, estaría distorsionando las posibilidades evolutivas de esa tecnología, ¿no? Habría que pegar un salto en el ordenamiento social que permita otras formas de imaginación social, ¿no? Digo, la tecnopolítica es una de las discusiones más interesantes en curso, pero digo, es tan abstracta y hay que romper tantos supuestos que, vieron, digo, la cantidad de supuestos que yo traté de derribar hoy acá y me imagino que varios todavía se sostienen. Yo no fui a fondo con las críticas porque requiere mucho tiempo desnaturalizar esos supuestos o internalizar los nuevos que están operando sin que los viejos desaparezcan, ¿no? Porque seguimos siendo ciudadanos, seguimos siendo trabajadores, seguimos siendo dueños o inquilinos, digo, todos esos problemas no desaparecen, ¿no? En la dinámica social. Pero se agregan estos otros y por eso me parece que habría que pensar otras formas de ordenamiento social que consideren la cibernética que no sean el modelo de Silicon Valley, ¿no? Gracias.
Bueno, entonces ahora sí damos cierre, hacemos un intervalo y a las 14 tenemos la siguiente mesa. Gracias a ustedes.